Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Gaceta Mercantil de Reconquista y Cangallo, hoy 14 de abril de 2025, lunes, post fin de, digamos, gran parte del cepo. En el día de hoy se movió muchísimo la volatilidad, soportó Vima, pero muchísimos agentes de bolsa tuvieron dificultades durante el día, así que vamos a ver un poquito qué pasó con todo esto. Bueno, en primer término les voy a presentar el TradingView, una placa de, bueno, hoy 5,61 subió el Merval, la mayor parte del recorrido lo hizo durante la mañana en los primeros minutos, después tuvo durante todo el día yendo y viniendo, pero con poca diferencia, así que los que hicieron alguna diferencia fue en los primeros minutos que explotó hasta el 9% y después retrocedió eh, hasta cerca del 5%, porque también se encontraron con la doble movida con el dólar porque subía por un lado 12% y por otro lado los ADR estaban también cotizando en una forma distinta. Teníamos el CCL bajando o el MEP bajando casi un 6% y a la vez el oficial, el Banco Nación, subiendo un 12%. En algún momento los dos se van a unificar y van a bajar desde el mismo punto. Eh, y bueno, hubo muchas como, bueno, distorsiones que costaron entender. Vamos a ir un poquito a algo más tranquilo, que es la Gaceta propiamente dicho, y vamos a explicar algunas cosas que sucedieron hoy. Como les había dicho, todo lo que es CDR retrocedió de movida un 5%, producto de la diferencia del dólar que cotizaba acá en Buenos Aires. Y también vemos ahí que tenemos la gran noticia del día, además de una suba explosiva de los ADR, fue el volumen. El volumen se llegó a romper el récord del 16 del 16 de diciembre de 2012, un 25% más. Lo que me falta averiguar es si fue más o menos la misma plata, porque hubo un poco de inflación desde aquel tiempo hasta ahora. Así que yo tenía un cálculo que era como un 55% últimos 6 meses, así que me falta revisar si estamos ante una cifra de récord absoluto o, bueno, al menos en lo visto es más que lo anterior. Vemos ahí un 81% de más volumen que el día viernes. Las acciones de hoy tuvieron fuertísimo impulso en los primeros minutos y ahí vamos a ver Metrogas, la ganadora del día con 19,8%, una maravilla porque como no tiene ADR no tuvo turbulencias y el descenso del día fue para Cablevisión Holding menos 6,5%. Vemos a la derecha, tiene que corregirse un poco el dato porque Standard & Poor's Merval por sectores tienen algunas fallas. ¿Por qué? Porque comunicaciones está bien que retroceda a menos 3,93 porque a Telecom le fue muy mal afuera, fue el único ADR que daba negativo y encima con las diferencias de cambio llegó acá a a un menor precio, pero también vemos el sector financiero 0,69 positivo y no, en realidad es como más 10. Así que creo que todavía hay mucha información por procesar. Lo vemos también en Vima, en este momento son las 19 horas y todavía tiene los datos del viernes. De los volúmenes negociados. Y bueno, vemos ahí el índice a toda potencia, un 12% rompiendo la escala de los ADRs. El día de hoy también estuvo lindo lo que es ¿cómo se llama? Sigue con la misma recuperación del viernes, lo que son los commodities, en especial los ligados a minería y recursos naturales para tecnología, como tierras raras, litio y otros. Vamos a ir corrigiendo. Bien, y ahí vemos cómo sigue
6% más volumen del habitual en los ADR, el volumen de los últimos 5 meses, y contra ese promedio también un 96% más en lo que es el Merval. Vemos ahí el gráfico que toma desde el 21 del 10, perdón, desde principios de octubre, y vemos hacia la derecha un fuerte salto que fue primero las ventas de la semana pasada o el cambio de tendencia de Merval que se había ido muy negativo y el super salto de hoy. Todavía el Merval está como un tercio menos de lo negociado la gran fecha del 16 de diciembre. Porque, bueno, hay que ver, ese día fue una gran suba en diciembre, pero el volumen en pesos fue mucho más. Lo que hoy mueve muchísimo la aguja fueron los ADR. Después vamos a ver si para mañana tenemos un cálculo más preciso de todo eso. Bueno, ahí tenemos los ADR, se centraron principalmente en bancos, con un 60% y un 30% fue en el sector energía, 33%, local, y vemos subas de Galicia 14,3%, Banco Macro 15%, Superville 17%, los ADR todos caminando, menos Teo que subió un 0,27%, y vemos todas las segundas columnas verdes que significan más volumen del habitual. Ahora, antes les decía, en pesos habría que ajustarlo por inflación, lo que era el dato de contra diciembre del volumen negociado. Pero en dólares nos da que al menos hoy se negociaron 904 millones de dólares, porque se apreció el peso o el financiero, y vemos que el récord anterior del 16 de diciembre era de 825 millones, eso está abajo a la derecha. Bueno, vemos también que, como les decía, todo ese gran volumen que hubo en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, se la llevó principalmente Galicia, en segundo término YPF y después Banco Macro. Volumen negociado de Teo fue del 0,87% de lo negociado de Argentina, otro 0,58 se lo llevó Cresud y otro 0,68 se lo llevó IRSA. El 33%, unos 341 mil millones de pesos estuvo en manos de Galo. Acá, ¿cómo se tradujo esto en el Merval? Y vemos, por ejemplo, Galicia 6,93% arriba, con 110% más volumen del promedio de los últimos meses. Banco Macro 252, y hoy Valores, Vima tuvo un momento de baja y mucha negociación porque hoy cerraba fecha de dividendos a la apertura de la rueda. Vemos Pampa, 145% más volumen del habitual, subiendo un 3,35, YPF 5,54, y después vemos también ahí a la derecha cómo viene el Merval respecto a los últimos 90 días, y todavía está en rojito, algunos sectores como energía menos 21, y sector financiero un menos 10. ¿A cuánto está, por ejemplo, Galicia? Es un mejor precio de la primera semana de enero a 11%. En el sector energético, el que está más cerca es Pampa, a 17%. Cresud e IRSA, Real Estate, están a 11% de su mejor valor. Y Loma, en lo que es materiales y bienes de capital, 13,66%. Después hubo mucha explosión y chispa en lo que es reguladas, por eso vemos Metrogas 19,77%, está a 32% de su mejor precio de enero, y vemos también un fuerte volumen negociado en no solo Metrogas, sino también en Transportadora Gas del Sur, que se negoció por más que Metrogas y hizo precio 6,29, quedó a 13% de su mejor valor. Los CDR, bueno, zona roja, temible, en el rebote vista, en dólares ahí en Estados Unidos subiendo un 7%, y Meli subiendo un 2%. GPRK reaccionó con menos 0,78, que es una colombiana que está en vaca muerta. Y las mineras con CDR en Nueva York estuvieron
bastante tranquilas, no subiendo con gap y a formas explosivas, pero estuvieron ahí rondando el 1% promedio, eh, lo cual acá se tradujo como en un menos 5% en los CDR. Realmente la semana pasada los CDR mineros, en la cartera que teníamos desarrollada, además había subido un 18% y retrocedió 5%. Así que bueno, creo que como yo decía, va a sobrevivir una devaluación de hasta el 18%. Una devaluación no del peso, sino del dólar contra el peso, ¿no? O una revaluación del peso. Bien, ahí vemos todo lo que es los ETF, fue un desastre, salvo industrials y bienes durables de Estados Unidos, el resto todos rojísimos, en especial del ETF de Real Estate, pero mínimamente negociado en Argentina, 3 millones de pesos no es nada. Y bueno, ahí vemos, para terminar, el índice CDR Ingenius, ligado a tecnología, menos 5,48 y retrocediendo un 4% nada más el resto de lo que es el panel CDR. Que esto no termina aquí. Lo último es que los más negociados hoy por volumen fueron Galicia, luego YPF en el mercado local, Banco Macro Pampa y aparece en quinto lugar el Standard Poor's. O sea que hubo algún movimiento de volver al SPY que está empezando a, a salir adelante con las buenas noticias y ya dejó de ser un elemento que se vendía. También en octavo lugar encontramos a Tesla negociando por 7.000 millones de pesos. Y bueno, en el noveno lugar Vima con el tema de los dividendos que cerraba hoy. Nos vemos mañana. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, me gusta y suscribirse. Nos vemos.